Me gustaría que continuáramos leyendo. Para entender la visión tántrica, resulta indispensable asimilar su disposición subversiva y reactiva. Ya en esta frase entonces está resaltando la importancia que tiene adoptar una mentalidad más abierta, ¿verdad? Para poder explorar al Tantra. Nos dice que la disposición subversiva se va a referir a esa capacidad que tiene el Tantra para cuestionar, para desafiar las diferentes normas y estructuras convencionales de la religión y la espiritualidad. ¿Y qué hace? Nos está proponiendo una visión que busca trascender esas limitaciones impuestas por los dogmas que ya han sido preestablecidos. Algo que me gustaría que recordemos es que el Tantra se desarrolló principalmente en esas regiones donde el brahmanismo no tuvo tanto impacto, y eso lo que hace es que lo convierte como en una propuesta más novedosa para esa época. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Teníamos la posición subversiva y luego la reactiva. Yo creo que sugiere que el Tantra no solo cuestiona las tradiciones anteriores, sino que también va a responder a ellas de una manera creativa y va a generar como un espacio para la innovación, para la experiencia personal en la búsqueda de lo divino. Entonces, asimilar ese carácter reactivo y subversivo del Tantra me parece que nos permite adoptar una apertura para comprender mejor esta revelación, así como también los practicantes que, por ejemplo, en su búsqueda de los sagrados, ellos estuvieron dispuestos a transgredir reglas que fueron preestablecidas. Vamos a ver cómo más adelante algunas corrientes tántricas de hecho buscaban deliberadamente lo que era el rechazo de la sociedad. ¿Y qué hacían? Se comportaban de manera provocadora porque ellos querían suscitar dicho rechazo. Y eso es un tema que nosotros estudiaremos más en detalle en el transcurso de este curso. Sus fundamentos reposan en la absoluta unidad de la vida. Su metafísica es en gran medida advaitica, aunque en lugar de enfatizar el ser, se enfoca en la Shakti, o la energía divina. El Tantra no divide la realidad en pecado y virtud, en sagrado y profano, sino que percibe los opuestos como polaridades integrales de una única realidad. No percibe una diferencia esencial entre las dimensiones espiritual y material, sino que incluye a ambas. El Tantra no concibe la vida como un conjunto de conflictos, sino como una totalidad. En lugar de rechazar lo material, lo que pretende es sublimarlo. En lugar de condenar el pecado, aspira a espiritualizarlo. No percibe lucha alguna entre lo humano y lo divino, sino tan solo una trascendencia armoniosa. Sostiene que el humano no es obstáculo para acceder a lo divino, sino una etapa inevitable en el sendero. Más que impedimento, nuestra humanidad es una etapa de nuestro desarrollo evolutivo. El Tantra trabaja en armonía con la naturaleza y no en contra de esta. Lo divino deja de ser el adversario de lo humano para transformarse en su aspiración. Entonces, cesa la pugna entre lo humano y lo divino, dejando lugar al anhelo de la parte por el todo. El Tantra no divide la vida en material y espiritual, sino que percibe que ambos aspectos son polaridades de una misma realidad. Dado que se incluyen mutuamente, debemos sublimar el aspecto inferior en lugar de destruirlo. Por eso,
No debemos escapar de lo inferior, sino elevarlo a un grado superior. Estamos ante un proceso de espiritualización de lo material, o, si se prefiere, de la divinización de lo que consideramos pecaminoso. Como acabamos de escuchar, en este pasaje se presenta lo que yo diría que es una de las características distintivas del Tantra, que es esa percepción de la vida como una unidad indivisible, en la que lo humano y lo divino no están en conflicto como muchas veces los vemos en diferentes tradiciones, pero estos forman una totalidad complementaria. Aquí se nos explica cómo la metafísica advaitica del Tantra, en lugar de centrarse más en el ser como la única realidad absoluta, lo que hace es que dirige su atención a la Shakti, que es esa energía divina que posibilita todas las manifestaciones de la vida, ¿ok? Más adelante en nuestro curso nosotros vamos a profundizar en cómo esta energía, esa Shakti, se transforma y entonces al adoptar diferentes formas, va a generar esta diversidad que nosotros percibimos, pero manteniéndose siempre como la misma esencia subyacente. Esos cambios que nosotros percibimos son realmente aparentes. Otra cosa que podemos notar en este pasaje es que a diferencia de otras tradiciones religiosas que perciben lo humano, el cuerpo, el deseo o también lo material, lo ven como barreras hacia lo divino, el Tantra, nos comenta Prabhuji, que nos propone una visión integradora, ¿ok? En muchas religiones institucionalizadas que están influenciadas más por visiones dualistas, y aquí como vemos es más advaítica la visión del Tantra, entonces el cuerpo es visto más como una fuente de pecado, una fuente de tentación, y eso lo que hace es que va a crear ese conflicto entre la dimensión material y la espiritual. Por ejemplo, nosotros sabemos de diferentes ramas del cristianismo, por poner solo un ejemplo, porque hay muchas más, van a presentar el cuerpo como un obstáculo para la santidad. Y entonces eso fomenta, como quien dice, una relación de rechazo hacia lo material. Y entonces se desarrolla esa lucha interna entre el espíritu y la carne. Pero aquí vemos como Prabhuji nos presenta que el Tantra, en cambio, no establece este antagonismo. No va a dividir la realidad en términos absolutos de pecado y virtud, sagrado y profano. Pero más que eso, en su visión, estos opuestos o que se consideran opuestos no son realmente opuestos, sino expresiones complementarias de una misma realidad, ¿ok? Provienen de una misma fuente. Entonces, cada aspecto de la vida que se podría considerar inferior o mundano va a poseer un potencial inherente para la trascendencia. Esta perspectiva lo que hace es que se aleja de la represión o negación, y más adelante continuaremos hablando de la represión de lo humano, proponiendo en su lugar entonces una sublimación o una transformación de lo material como un medio para acceder a lo divino. Lo que en muchas tradiciones va a ser un obstáculo, aquí se convierte en un medio para acceder a lo divino. El enfoque tántrico también lo que hace es que nos invita a reconocer lo humano y lo divino. Nos dice que no son categorías separadas, sino etapas interconectadas de un mismo proceso evolutivo. Hablábamos de polaridades complementarias antes. Entonces, esta armonía entre los aspectos materiales y espirituales resalta que no es necesario renunciar a nuestra humanidad para experimentar lo sagrado. Al separar lo profano y lo sagrado, creamos conflicto. La vida abarca tanto la materia como el espíritu, el cuerpo y el alma. La existencia palpita tanto en lo profano como en lo sagrado. Para abordar el sendero del Tantra, debemos dejar atrás la dualidad. El sexo no es más bajo que la adoración. Comer no es inferior a orar.
Se trata de diferentes expresiones de la misma vida única o manifestaciones distintas de la misma realidad. La actitud de aceptación es natural para una metafísica que percibe una misma y única naturaleza detrás de todo y de todos. En la visión tántrica no hay lugar para la reprobación y la censura. Sería un disparate condenar la semilla por ser un árbol, por no ser un árbol. Si aplastamos la semilla, destruiremos su potencial de transformarse en árbol. El estado de semilla es una etapa inevitable dentro del proceso evolutivo. Quien juzga la semilla de lo mundano, rechaza el árbol de lo sagrado. Quien condena lo humano, rehúsa a Dios. En este fragmento se profundiza la visión inclusiva y no dualista del Tantra, una vez más, destacando cómo la separación entre lo profano y lo sagrado genera conflictos que son realmente innecesarios.